el señor Weber, están haciendo trabajos en el edificio, porque entonces, ¿de dónde será? Porque acá el doctor está... Muy buenas tardes con todos. Nos encontramos en una sesión más de Cátedra Cosco. Disculpen el atraso con el que estamos empezando, ha habido un pequeño problema técnico, pero en esta oportunidad Cátedra Cosco se enorgullece de tener un invitado de lujo, como es el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Si bien el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera no necesita una mayor presentación, la vamos a hacer como corresponde, pero él en esta oportunidad nos va a acompañar y va a exponer el tema sobre el estado de cosas inconstitucional y sus alcances. El doctor Eloy Espinosa, conforme ustedes lo conocen, es una persona del derecho pública conocida a nivel nacional e internacional. Él es postdoctor en Derecho, es doctor en Derecho con mención sobresaliente, summa cum laude y premio extraordinario en Madrid, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y magistrado del Tribunal Constitucional, profesor y docente universitario. El doctor Eloy Espinosa en realidad no requiere mayor presentación porque sus laudos académicos y su capacidad de docencia y de magistrado así lo han demostrado y lo siguen demostrando, y no nos queda sino presentarlo al doctor Eloy Espinosa, agradeciéndole de antemano desde el Cusco su bondad por habernos aceptado dar esta conferencia. Doctor Eloy, está usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, querido Fernando. Se nota que los amigos son generosos para conmigo. Entonces, yo conozco a Fernando Murillo desde hace buena cantidad de tiempo, porque a veces de la raza le viene al galgo, como dice el dicho. Y uno de los hijos de Fernando, Javier, entonces ha sido uno de los alumnos más destacados que hemos tenido en todo nuestro paso por la Universidad Católica. Lamentablemente, no se dedicó al derecho público, ¿no? Entonces, como me hubiera gustado, no pude convencerlo, pero ha tenido un tremendo éxito, incluso con pasantías nada menos que en Harvard, que se dice rápido. Y Fernando siempre ha sido un gran motor de iniciativas. Como algunos de ustedes recordarán, Cátedra Cosco comienza como un esfuerzo de cátedra judicial y en una decisión absolutamente equivocada se tiene que mantener el trabajo de jueces esforzados por capacitar y capacitarse, que está haciendo Fernando y un grupo de valiosos abogados y magistrados. Entonces se tiene que sacar del escenario de la judicatura por esas cosas que a veces en las corporaciones ocurren y nunca se entienden. Vaya, por eso mi reconocimiento especial. Eh, Vamos un poco entrando al tema. Tema de tremenda importancia en una coyuntura como la que estamos viviendo. Hoy no podemos engañarnos, estamos frente a una de las crisis más agudas de nuestra historia, ¿ya? Entonces, a nivel institucional. Estamos frente a una de las crisis más agudas de nuestra historia a nivel institucional. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que los jueces, que son quienes tienen que buscar proteger el cumplimiento del derecho y el respeto de los derechos, se aseguren de que el ordenamiento jurídico se cumpla y el fin último del ordenamiento jurídico se materialice, que es precisamente la idea de que nuestras necesidades humanas básicas y nuestra búsqueda de desarrollo integral, como diría Amartya Sen, no, y después ha sido seguido por otros, Marta Nussbaum, e incluso alguna referencia acá, y eso ha sido un tema también que hemos trabajado muchos años. Esa es la preocupación central del derecho, atendiendo los derechos, que a su vez son expresiones de necesidades que tenemos tú, yo, cualquiera de nosotros para poder desarrollar nuestro proyecto de vida satisfactorio. ¿Cómo se hace esto? Si tenemos 1, 2, 10 problemas que son exactamente iguales y una corte superior, como la de Cusco, completamente rebasada de casos.
Esto ocurre finalmente pues no ocurre primeramente en el Perú, ocurre cuando se habla del Estado de cosas inconstitucional, la referencia más directa es la Corte Constitucional Colombiana. Es la Corte Constitucional Colombiana con un caso en el cual es el caso 559 del año 97, curiosamente como uno de los dos casos que se me ha planteado de reclamo de docentes. De reclamo de docentes. En este caso los docentes tenían una cobertura municipal y se peleaban con alcaldes de dos localidades exigiendo que se les pague o se les recupere el 5% de sus sueldos, que se los habían descontado para prestaciones de salud, pero esas prestaciones de salud nunca habían sido proporcionadas. Y allí hay otras sentencias, una sentencia de tutela, o sea, amparo, la Corte Colombiana, la 153 del año 98. Los argentinos sacan un habeas corpus colectivo, o sea, un habeas corpus que no lo presenta una persona, sino varios, movilizados por una ONG muy importante en Argentina, que es el CELS. ¿Y cuál es la característica que se da en estos casos? 5 elementos, básicamente. 5 elementos, básicamente. Entonces, estos 5 elementos, ¿cuáles son? En primer lugar, una violación masiva y generalizada de varios derechos constitucionales, que por cierto, afecta a un número significativo de personas. Primera cuestión, para plantear un estado de cosas inconstitucional, no tenemos que estar hablando del problema de 1 o 2, y no tenemos que estar hablando de un problema puntual, tenemos que estar hablando de un problema grave, tenemos que estar hablando de un problema generalizado, masivo, que un gran número de personas que se encuentran en la misma situación padece. Y que la omisión, y lo que estamos padeciendo, la omisión de que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto, cumplan con sus finalidades para alcanzar así el desarrollo de los derechos involucrados. Tercer elemento, no se han expedido en esa lógica ni medidas legislativas, ni administrativas, ni presupuestarias, para evitar que esta violación generalizada, para evitar que esta violación masiva de derechos, entonces se aplique. Tiene que haber también un problema. El problema por el cual no se me atiende tiene que ser un problema complejo, tiene que ser buscar un... Entonces, y por eso mismo es un problema cuya solución requiere una actuación interinstitucional. No es solamente tocar la puerta de una repartición pública, sino que para que esto se dé, se da más. Por eso el primer caso que les mencioné, el caso colombiano, es clarísimo. Entonces, les habían hecho un descuento, ese dinero, la institución, la municipalidad lo que hacía nomás era de recaudadora. El problema frente al dinero no era la municipalidad. El problema frente al dinero era a las entidades prestadoras de salud que se les había dado el dinero. Entonces, la posibilidad de una solución involucraba una actuación ya no solo el municipio, no era una cuestión que los dos municipios involucrados tenían que atender. Usted disculpe, doctor, por un error. Es silenciado su micrófono. Si sería tan gentil de reactivarlo. Mil disculpas. Ya decía que en mi querido espacio y con mi querido amigo Fernando se está aplicando la censura, pero en fin, entonces es una verdad. Entonces, vamos en esta situación. ¿Qué es lo que vemos? Vemos, pues, desde el caso original, que lo que se busca es cómo se resuelve un problema de alguien que le han descontado pensiones y ya entregó ese dinero y sin embargo la municipalidad no tiene para dar las prestaciones que justamente se tenían que dar con ese dinero.
Primero, eso va a significar que se tomen acciones en conjunto y acciones que no son sencillas. ¿Ya? Y va a significar disposición de recursos. Me explico más sencillo con el caso concreto de los colombianos. El colombiano se quedaba, entonces estos profesores colombianos se les quitaba una cantidad de su dinero. Nuevamente, doctor, mil disculpas, por favor, su micrófono. No hay problema. Entonces, como repito, a los docentes colombianos se les estaba quitando parte de su dinero supuestamente para prestación de salud. Bien, se lo quitaba la municipalidad, pero ¿se lo quedaba la municipalidad? No. ¿La municipalidad tenía partidas para devolver ese dinero? No. Además, el indebido uso de ese dinero no era responsabilidad de la municipalidad. La municipalidad era un mero perceptor. Entonces, ese es un elemento clave para entender cuando estamos ante un estado de cosas inconstitucionales. Entonces, tienen que actuar varios y tienen que tomar varias acciones para conseguir recursos. No es necesario recursos económicos, pueden ser de otro tipo, pero lo que tenemos es que unir esfuerzos entre varias instituciones. Aquí, ¿quién tenía que actuar? Tenía que actuar, obviamente, los municipios involucrados, pero tenía que actuar las entidades prestadoras de salud. Y si el dinero que se les había dado a entidades prestadoras de salud no había llegado a ellos o se lo habían gastado, tenía que habilitarse una actuación del Ministerio de Economía. Porque como todos sabemos, en el Estado no manejamos el dinero que queramos, sino el dinero que se nos asigne como partida. O entonces el desembolso de esa partida no es un desembolso de inmediato. A nadie, ninguna institución pública. Entonces, no hay gobierno regional, no hay gobierno local, no hay autoridad de carácter nacional a la cual el primer día le den todo su presupuesto. Le dan parte de sus coberturas, lo que podríamos llamar en términos más rigurosos, parte de sus partidas. Punto. Entonces, para poder conseguir una atención como la que reclamaban estos profesores, tenía que haber un trabajo conjunto, complejo, para buscar los recursos, que en este caso eran dinero, pero pudo haber sido otra cosa, se habían perdido. Y aclaro, pues eso pudo haber sido otra cosa por el caso peruano, que es el primero que se presentó, que es Julio Arellano Cerque. Entonces, estos elementos más uno más que es evidente. ¿Qué pasa si nuestro amigo Fernando Murillo presenta un caso, pero por ir viendo algunos nombres que aparecen en la pantalla, también es el mismo caso de Jessy Vargas, también es el mismo caso de Lady Amezquita, también es el mismo caso de Jessica Bamonte, es el mismo caso de Jorge Fernando, y de 15 o 20 o vaya, sí que tenía razón Fernando. Normalmente vienen 50 y hay 73. Entonces, me halaga eso. Entonces, frente a esa situación, si todos tienen el mismo problema, si quieren, los 73 que están aquí tienen el mismo problema. Vamos teniendo casos sustancialmente iguales de violación sistemática de los derechos en esas condiciones. Vamos a plantear un estado de cosas inconstitucional. ¿Por qué? Por una lógica de una técnica que es una técnica que es procesal y parte de la autonomía procesal. Cuando hablamos de autonomía procesal, no estamos hablando que, como alguna vez se ha dicho en la autonomía procesal constitucional mal entendida en el Perú, me tocó que mi examen de doctorado, aquí se ha puesto, fue una de mis juradas precisamente la profesora que trae el concepto al mundo hispanoamericano del Estado, de la autonomía procesal constitucional. Su tesis, que la idea de inicio de esto es, entre comillas, autonomía procesal constitucional. Y ella hace la tesis estudiando cómo funciona el Tribunal Constitucional alemán. ¿No? Entonces, ¿y qué es lo que dice?
No es que nos inventemos procesos, sino que para facilitar el fin inmediato, resolver el conflicto entre las partes se plantea, y el fin inmediato de todo proceso, generar condiciones de paz y con justicia. Entonces, necesitamos que si son 5, 10, 15 casos donde reiteradamente se dan las violaciones a derechos, graves violaciones a derechos, y desde las entidades competentes no se ve actuar nada, no se oye padre, como se diría por ahí, entonces en estos supuestos lo que vamos a tener es la necesidad de no responderle por independiente, y entre Raquel, pero entonces ponerle por independiente a Fernando, a Jessica, a Lady, a José Fernando, a Jessica que está ahí abajo. No. Entonces vamos a tener que responderle juntos en ejecución de sentencia. Si su caso es igualito, si lo que queremos es evitar perjuicios a los derechos de las personas y además crear un clima de paz social en justicia, eso es lo que fundamenta la idea del estado de cosas, cosas inconstitucionales. ¿Esto se ha planteado? Sí. En el caso peruano, ¿cómo llega? Ya hemos hablado de Colombia, hemos hablado de Argentina. Hablemos en el caso peruano cómo se plantea. En el caso peruano se plantea, curiosamente, en una vías data, de una situación que tiene que ver mucho con jueces. Una, entonces, jueza, le he perdido la pista, Julia Lediano Cerquén, yo no sé si sigue todavía en el Poder Judicial o no, pero en ese momento era jueza. Recuerden cómo era el sistema de evaluación para los mayorcitos de los que nos estén escuchando. El sistema de evaluación de desempeño, mal llamado ratificación, que en ese momento lo ejercía eh, el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy lo hace la Junta Nacional de Justicia y mañana no sabremos si existirá y quién lo hará. Porque, como saben, la subsistencia de la Junta Nacional de Justicia hoy está siendo puesta en discusión, se ha estado discutiendo en la Comisión de Constitución para ver si se hace una reforma de 14 artículos de la Constitución y reemplazaríamos a la Junta Nacional de Justicia por una escuela que absorbería no solamente las funciones que hoy desempeña la Junta, sino también los de la Academia de la Magistratura. Pero bueno, ese es un digrega. Entonces, volviendo al tema. La señora Arellano Cerquén en ese momento se encontraba con que las ratificaciones o las evaluaciones de desempeño, que debería ser el nombre correcto ponerlo, se hacían sin expresión de causa. Esto lo tengo muy presente. ¿Por qué? Porque siendo muy chico, yo también fui chico alguna vez, entonces tuve el inmerecido honor de ser convocado por el entonces presidente Paniagua a la Comisión de Bases de Estudios cuando sale Fujimori del poder, entra Paniagua como presidente, digamos, provisional, o cusqueño de pro, como muchos de los que nos están escuchando, y Paniagua lo que plantea es, vamos a discutir si hacemos una nueva constitución y la proponemos, o qué bases tiene que tener la constitución que ya tenemos. Intento muy interesante, yo fui convocado a ese espacio, fui puesto como responsable de redactar el documento que viera todos los temas del sistema de justicia. Y nos encontramos con esto, pues, que no había una expresión de causa de por qué a alguien se le ratificaba, sea juez o fiscal, y por qué a alguien no se le ratificaba, sea juez o fiscal. Y fuimos a hablar, no voy a decir el nombre porque no se trata de indisponer a nadie, fuimos a hablar con el presidente de la la institución entonces llamada Consejo Nacional de la Magistratura. Dijo, no tenemos obligaciones de motivar. El tiempo termina dando la razón, reconociéndose que los pronunciamientos de toda autoridad, y sin duda que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que motivar. Entonces, primero se reconoció la motivación
del caso Álvarez Aguilar, del caso Almenara, y de allí en adelante se va a reconocer con el caso Lara, ya con infuso con efectos retroactivos para aquellas personas a las cuales se les haya aplicado una rectificación sin que ésta reúna los requisitos mínimos de ratificación. Pero cuando Zulia Becano Cerquén es sometida a su evaluación de desempeño, su ratificación, resulta pues que todavía este proceso no se había dado. Esta situación no se había planteado. No motivaba el Consejo Nacional de la Magistratura sus pronunciamientos. Y al no motivar sus pronunciamientos, ¿cómo ustedes podían plantear un amparo? Y si la respuesta que le iba a decir es no tenemos que motivar pronunciamientos. Entonces, con gran astucia, Julia, entonces lo que hace es, yo no voy a ir por un camino que todavía está cerrado. El tiempo le dio la razón y había que abrirlo, pero en ese momento estaba cerrado. Nosotros habíamos ido a pedir que se abra el camino, como miembros de la comisión de bases. Cerrado en su lógica, la entonces composición del entonces Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué hace Julia Yerjano Cerquén? Inicia un habeas data. ¿Por qué? Porque el habeas data es, como todos sabemos, mecanismo especial, específico, se busca que expeditivo, para proteger acceso a la información y autodeterminación informativa. Que en el fondo cada vez son más lo mismo. ¿Por qué? Porque el grueso de la información está en bancos de datos. ¿Qué es lo que quería solucionar Sabiniano Cerquén? Para de alguna manera descalificar la evaluación de desempeño que consideraba había sido injusta en su corte. Que le pasen los files, los documentos, la grabación de su exposición para justificar por qué debía quedarse en el cargo. Entonces, Julia Arellano Cerquén no estaba en principio pensando en el escenario nacional tal como se daba en ese momento. Estaba pensando en tocar las puertas del tribunal o incluso irse a un escenario de protección supranacional de derechos. Acredito que debí ser ratificada, darse la evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque se ha hecho, entonces, yo con estas pruebas, con este video que muestro, con estos papeles que muestro, que me señalan cuál ha sido la evaluación, y puedo decir, oiga, ¿por qué me dejaron fuera? No tenían elementos para dejarme. Entonces, Julia Arellano Cerquén gana el caso en el Tribunal Constitucional. ¿Pero qué se encuentra en ese momento el Tribunal Constitucional? Se encuentra con que se dan los 5 elementos que han usado los colombianos y que han usado los argentinos. Exactamente lo mismo. Que hay esa situación solamente le ocurría a Julia Arellano Cerquén. No. En la medida que no eran motivadas las ratificaciones o evaluaciones de desempeño de todos los jueces y de todos los fiscales, de todas las juezas y todas las fiscales sometidas a nivel del país para eso. ¿Qué era lo que entonces, en la medida que esto pasaba porque había una omisión de la autoridad involucrada en cumplimiento de sus obligaciones? ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo a alguien, el desempeño de alguien, y lo descalifico diciéndole que no tiene el desempeño adecuado, le tengo que decir por qué. Eso se llama motivación. Y toda autoridad pública o privada tiene que motivar sus pronunciamientos, sobre todo si está afectando gravemente los derechos. O el dejarte fuera de tu puesto de trabajo cuando has hecho una carrera judicial o fiscal no es una grave afectación de tus derechos. Y aquí ni el Congreso, ni las autoridades administrativas, ni había cobertura.
Disculpe, doctor, active su micro. Es que hay personas que prenden el micro y al desactivarlos le hemos afectado, doctor. Continúe, por favor. Mil disculpas, doctor. No, no te preocupes, estas cosas pasan en las mejores familias. Hace un tiempo, pues ya no puedo viajar por esto, en plena universidad de la Sorbona pasó exactamente lo mismo. Hubo un atoro en los micrófonos cuando estábamos haciendo la exposición magistral. Así. Nos puede pasar a todos. Esos son los problemas de la tecnología que no es perfecta. Entonces, eh, vamos. Entonces, ¿había un problema social acá? Había un problema social. Cientos, por no decir miles, de jueces y fiscales se estaban quedando sin trabajo por una evaluación no motivada. Y para poder recuperar su puesto, porque ya en el interín, como ustedes saben, entonces bien nos conocemos cómo se maneja esto, por lo menos en el caso peruano. Cuando no hay juez titular o no hay fiscal titular, ¿qué es lo que ocurre? Va un provisional y cubre la plaza y el provisional, entonces, en ese momento tiene en buena medida, o debiera en buena medida tener trato de titular, con lo cual, ¿hay cobertura presupuestal para el que sacaron? No. Tiene que crearse una cobertura presupuestal para el que sacaron. O tiene que habilitarse cobertura presupuestal existente, pero que no se ha ido soltando porque se va soltando atrás. Y, entonces, y no, como repito, no era uno, no eran 10, eran cientos de casos. Entonces, el tribunal no tuvo mayor inteligencia que no es poca, pero es importante, que voltear y mirar a qué es lo que pasaba en Colombia, qué es lo que pasaba en Argentina, y porque no en todo se tiene que ser creativo, en este asunto lo que se hace es aplicar esa fórmula. Y en ejecución de sentencia, varios, por no decir cientos de casos que tenía ya el Tribunal Constitucional en trámite, fueron acogidos en la ejecución de sentencia. Julia Arellano Cerquén. Entonces, varios jueces, varios fiscales no ratificados no tuvieron que esperar a que se resuelva su caso y que le dieran la información concreta y correcta de cómo había sido su evaluación de desempeño para poderse hacer los reclamos en la instancia que corresponde. Si no los tenían allí, aunque no hay un pronunciamiento expreso, su proceso en ejecución de sentencia, nunca olvidemos que estamos hablando de mecanismo procesal. Entonces, eso es lo que justifica la idea de un estado de cosas inconstitucional. La necesidad, con autonomía procesal, de utilizar una técnica procesal para evitar que el perjuicio grave, masivo, a un grupo de personas que se prolonga porque las autoridades no hacen lo que tienen que hacer y no hay medidas para remediar esta situación, y la situación creada de grave violación de los derechos implica una actuación de varios, porque también a los afectados son muchos. Entonces, dice, bueno, vamos a tomar esta fórmula. Se la aplicamos a los del caso al caso Julia Arellano Cerquén y lo hemos venido aplicando en muchos otros casos más. No tiene más secreto el estado de cosas inconstitucionales. Lo que sí tiene mucha cuestión para ver, y esto es lo que agradezco la oportunidad que nos da Fernando y la Cátedra Cosco para poderlo plantear, lo que sí tiene mucha miga que cortar como elemento interesante es, ¿puede una corte, que no es la alta corte, que no tiene ese efecto nomofiláctico de adecuar? Ya saben, nomo viene de norma, entonces nomofiláctico es que todos se unan a una norma. La sentencia siempre es una norma secundaria
porque es consecuencia es del razonamiento de una norma principal. La norma principal es para el juez constitucional la Constitución. Entonces, yo por eso tengo una Corte Suprema que tiene que aplicar la Constitución, pero se ciñe a los parámetros de la ley. Entonces, de la ley penal que le va a permitir tipificar o procesar penal si un comportamiento es delictivo o no. De la normativa de contrataciones que nos permite identificar. Entonces, si un contrato, por ejemplo, un contrato ley, puede modificarse una de sus cláusulas o no. Eso, ni lo penal, ni la modificación de un contrato ley le corresponde a un tribunal constitucional. Eso le corresponde al Poder Judicial en el primer caso y en el segundo, tratándose de un contrato, si hay una modificación, tiene que ser una modificación de las dos partes involucradas. No hay modificaciones unilaterales de un contrato, y acá tengo un destacado profesor de Derecho Civil que no me corregirá en aquello, ¿verdad? Entonces, si yo cualquier contrato quiero hacer un cambio, tiene que haber un acuerdo de las partes para cambiarlo, no puede, salvo que una de las partes caiga en causales de resolución o entonces de rescisión. Si no, un contrato no se cambia unilateral. Bien, ¿qué pasa aquí? La pauta se va haciendo frecuente, pero la pauta con este carácter nomofiláctico se puede proyectar a las más de 20 cortes superiores que tenemos en el país. Veamos. Con mucha habilidad, pero con mucha prudencia también, la segunda sala civil de la Corte de Cusco se encuentra con un problema reiterado de maestros. Puedo decirlo, ¿verdad, Fernando? Uno de los casos eres tú el ponente. Sí, claro, doctor. Entonces, por lo menos los dos casos de Cusco que conozco, ¿qué es lo que dice? Si nosotros encontramos estos 5 elementos que he mencionado, pero procedemos a declarar un estado de cosas inconstitucional, nosotros tenemos ese mismo efecto nomofiláctico que tiene la actuación de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional como estas cosas. No, ¿verdad? No. Entonces lo que nosotros hacemos, porque eso significaría que cada distrito judicial, hay más de 20, podría hacer lo mismo. Y podría significar que frente a una violación sistemática, grave de derechos donde las autoridades no hacen nada, la respuesta en Huánuco sea distinta que la respuesta en La Libertad y que sea la distinta respuesta en el querido Cusco. Y tendríamos, en aras de conseguir la protección de los derechos fundamentales, tendríamos una situación de enorme injusticia y arbitrariedad, porque bastaría que yo cruce para irme de paseo, que cruce de Cusco a Madre de Dios para entrar en el fondo de la Reserva Natural del Manu y ya se me aplica una pauta completamente distinta porque tiene una corte diferente que puedo hacer. Cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, yo sí creo, entonces, ¿qué hace con prudencia la Corte? De Cusco, constata que hay, en un caso concreto, curiosamente también de profesores, que hay una violación masiva y generalizada de varios derechos de estos profesores. Constata que las autoridades que tendrían que hacer el cumplimiento de las obligaciones que se tienen con los profesores miran de costado si es que miran. Constata que no ha habido expedición de medida alguna, ni legislativa, ni administrativa, ni presupuestal. Los han dejado a esos profesores en el abandono total. Constata también que hay para atender la situación concreta de abandono, no basta con que actúe una institución del Estado, sino que se necesita un trabajo conjunto, que es complejo, porque siempre coordinar entre instituciones
de las reparticiones del Estado y de sus diferentes administraciones, no es fácil, ¿ya? Y que obviamente esto va a requerir la disposición de recursos que no siempre se tienen a la mano con facilidad. Y no estamos hablando, como decíamos, de uno o dos casos, estamos hablando de una situación que es masiva, de casos que son sustancialmente iguales. La tentación de la Corte de Cusco pudo haber sido: declaramos un estado de cosas inconstitucional. Pero si Cusco lo hace, puede hacerlo Huánuco, puede hacerlo Huancavelica, puede hacerlo Ayacucho, puede hacerlo, miren, en Lima, con lo grande que es la ciudad, tenemos Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Oeste, o sea, imagínense, y Lima propiamente dicho. O sea, con lo cual, en una misma ciudad, ¿ah? Es como que nosotros en Cusco, nos vayamos pues a la fortaleza de Sacsayhuamán, y ya en la zona de Sacsayhuamán ya tenemos una regulación distinta. No se puede. Eso no resuelve problemas. Crea una incertidumbre, una inseguridad jurídica que más bien crea problemas. Entonces, yo creo que con buen criterio, lo que ha hecho es la Corte de Cusco, ante las situaciones concretas que se le han planteado, es decir, bueno, nuestra evaluación, sí, tenemos que respetar la Constitución, pero nuestro margen de acción es básicamente el margen de acción de la ley. Y lo que constatamos es que aquí había una violación de leyes, independientemente que se podría justificar una violación de la Constitución. Pero, ¿cuál ha sido el amparo o el sustento, para no confundirlo con el proceso constitucional? ¿Cuál ha sido el sustento del estado de cosas inconstitucional? El sustento ha sido el artículo 51 y el artículo 201 de la Constitución. Pero con el 51 basta y sobra, porque el 51 es el artículo que dice: la Constitución está aquí, y luego de la Constitución las normas con rango legal, las normas con rango usual. Entonces, para poder hacer la resolución masiva de casos donde se ha dado una violación sistemática, generalizada de ciertos derechos, con todas las condiciones que he puesto antes, pero yo no tengo competencia para poder marcar esto en 24 distritos judiciales, o 26, ya no recuerdo bien, cada cierto tiempo el Consejo Ejecutivo crea un distrito nuevo, y uno ya a veces un poco pierde la noción de esto. Me acuerdo cuando estaba en el tribunal, claro, el abogado puede ejercer en todo país con su medalla, y había medallas de cada color distinto. De repente a ustedes también, los que son jueces, están participando de esta actividad, que ahora ya son 76, se pueden encontrar con ese tremendo problema, ¿no? De que ya no sabe uno, entonces, a qué distrito judicial está el colegio profesional que se está planteando. Entonces, el abogado que está viendo si está siendo colegiado por eso. Bueno, pues ese tipo de confusiones, proyéctelos a problemas sociales sostenidos en el tiempo, donde no hay financiamiento, donde no hay voluntad política de hacer las cosas. ¿Podemos meternos nosotros a hacer una declaración de inconstitucionalidad? No. ¿Qué es lo que nosotros manejamos más directamente? La ley. Entonces, con acierto, con audacia, como tiene que tenerla el juez y la jueza, que se deben ser activistas para la protección de los derechos, no hiperactivista, no invadiendo competencias que no le corresponde. O sea, la audacia no está reñida de la prudencia, la temeridad sí, que es otra cosa. Entonces, la Corte de Cusco dice: vamos a hacer una declaración de un estado de cosas de ilegalidad. Lo que nosotros podemos decir, que estas leyes aplicadas a casos que son reiteradas violaciones de derechos fundamentales en la región Cusco, van a ser abordados por un mecanismo que nos permite la ejecución de sentencia de esos casos que sean sustancialmente iguales, con el pronunciamiento de uno de los otros casos.
y por eso hacen la declaración de estado de cosas, en este caso, ilegal. Ojo, Huánuco, con todo respeto, tiene una sentencia muy parecida a uno de estos casos. Pero ellos sí proceden a declarar un estado de cosas inconstitucional. Y eso, ahí el asunto me reconforta la buena intención. Y espero que los amigos de la Corte de Huánuco no lo tomen a mal. Tengo muy buenos amigos. Y tengo una muy buena consideración por ellos. Pero, pequeño detalle, si cada corte del país va a declarar estado de cosas inconstitucional por algo que aprecia como una violación sistemática, generalizada de los derechos en su región, ¿esa violación sistemática de derechos se va a dar en todas las regiones necesariamente? ¿Es la misma la situación de una región minera que de una región pesquera? No podemos correr el riesgo de tener más de 20 definiciones de estado de cosas inconstitucional peleándose con la que tome el Tribunal Constitucional. Hay un riesgo. Entonces, eso es lo que uno de mis maestros, ya fallecido, Augusto Mario Morelo, decía que era la diferencia entre el activismo, que es lo que hace y correctamente la Corte de Cusco, en mi modesta opinión, con lo que se hace en la otra Corte, con la mejor intención seguramente. Pero por querer proteger, nos asumimos competencias que no las tenemos y podemos crear un tremendo lío porque hay otras cortes que se pueden entusiasmar a hacer lo mismo, entonces el tratamiento de un problema social de un grupo humano a lo cual sistemáticamente se le priva de la protección de sus derechos sin que las autoridades tengan la reacción suficiente para atenderlo, puede ir a tener una respuesta en Tacna, distinta que la respuesta que tiene en Iquique, en Loreto, o distinta de la respuesta que tiene en Tumbes. Y eso es un desmadre. Con todo respeto, ¿no? Pero es un desmadre. Entonces, hay que tener claro, y con esto ya voy cerrando porque veo que ya me estoy acercando a la hora y yo soy muy respetuoso de los tiempos. La única dictadura que se debe aceptar es la dictadura del tiempo. ¿Ya? Entonces, voy cerrando con eso. El estado de cosas inconstitucional es un elemento con el cual, a nivel procesal, en ejecución de sentencia, buscamos que situaciones graves de violación donde las autoridades no han hecho su trabajo para resolver el problema, no hay la normativa, no hay los recursos, no hay la decisión administrativa, todo está en la nebulosa, nadie resuelve el problema y que eso resuelva problemas, probablemente no lo resuelva, pero son problemas complejos. Son problemas que requieren de coordinación de varias instituciones y de recursos disponibles. Y no son pocos. Frente a esto, colombianos, después los argentinos, después nosotros, hemos establecido que en ejecución de sentencia, los que están en el mismo paquete de situaciones sustancialmente iguales, no tengan que plantear 5, 10, 15, 20 procesos. Pero esa evaluación lo hace una alta corte. ¿Por qué? Porque esa alta corte tiene el Tribunal Constitucional, con todo respeto, no tiene cobertura solamente en Moquegua, no tiene cobertura solamente en Ica, tiene cobertura nacional. Entonces, el tratamiento que se da a ese tema es el mismo en 1.285.215.6 kilómetros cuadrados que tiene el Perú. Pero si el problema es de aplicación de leyes que, que nos generan una situación de indefensión, las leyes, ¿podría una Corte Superior proceder a la declaración de un estado de cosas de ilegalidad? Es sugerente. Es sugerente, es una alternativa que habría que explorar más,
no es inédita en el derecho comparado, pero yo creo que sí podría tener sustento para ser sostenida en el tiempo. No me atrevería en alguna época, como ustedes saben, cuando existía la sociedad civil en OGMA, porque ahora ya ni siquiera existe la OGMA, entonces yo fui parte de la sociedad civil, ¿no? Entonces en algún momento representando a las universidades privadas, y la discusión era, a ver, si, hasta qué punto puede llegar el juez en su vocación de proteger derechos. Y aquí esa protección de derechos no podía ir más allá. No podía ir más allá. Entonces, y eso no significa, eso que entonces no puede ir más allá de lo que es el desconocimiento de las pretensiones o de un comportamiento que sea claramente un comportamiento de corrupción. Si no, el derecho nos permite justamente interpretaciones discrecionales y no todas regladas, y yo puedo decir muchas cosas distintas. Mi querido amigo, también colega en el Tribunal Constitucional, nos resaltaba lo que nos resaltaba ya de manera más sistemática Guastini. No es lo mismo la disposición que los sentidos normativos que se pueden encontrar. Miranda con simpleza decía, causa es un plato de comida, causa es uno de los elementos para configurar un acto jurídico, causa puede ser el origen de cualquier situación que genere relaciones y situaciones jurídicas distintas. Entonces, hay un concepto que puedo comprenderlo de manera diferente. Y en el derecho lo que tenemos que es que en lo sustancialmente igual, buscar sus decisiones sustancialmente iguales. Creo que es prudente lo planteado, innovador, sin duda, lo planteado por la Corte de Cusco. Y que dejemos por ahora que los que declaren un estado de cosas inconstitucional son los que tienen altas cortes que tienen competencia nacional. Y que a tal caso, si algo se puede hacer frente a problemas graves, problemas sociales, y el juez, la jueza, no puede quedarse indemne, es que sea el que coordina el distrito judicial, con todo respeto, no el juez de primer grado, no el juez de primera instancia, sino los jueces superiores, establezcan criterios que puedan ser aplicados a la región, pero criterios en función de la interpretación de la ley. Me atrae, con esto termino, y felicito la alternativa esbozada por los magistrados de la Corte Superior del Cusco. Y curiosamente, en algunos de los casos ni siquiera se plantea esto en un amparo, se plantea en un contencioso administrativo. Y eso es hacer justicia dentro de los parámetros de la prudencia. No es casual el nombre, jurisprudencia. Es decir el derecho, establecer el derecho de manera razonable. Y para eso están los que son jueces y para eso estamos los que hemos sido jueces. Justo se cumple la hora, no me puedo pasar más. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de conversar con ustedes, tan lejos por la distancia, pero tan cerca por el afecto y la afinidad de las posiciones, entonces, que manejamos y la manera con la como entendemos el derecho. Y quedo a disposición si es que hay alguna pregunta de las preguntas que tengan a bien formularse. Muchas gracias. Doctor Eloy, muchísimas gracias por su tiempo, por su exposición tan clara, tan pedagógica. Yo creo que ha quedado perfectamente claro que es un estado de cosas inconstitucional. ¿Quién es, a criterio suyo, criterio que compartimos, quien debe hacer el estado de cosas inconstitucional? Y claro, el Tribunal Constitucional como alta corte. Creo que lo que se hizo en Cusco fue declarar un estado de cosas ilegal dentro del margen de sus posibilidades, no ir más allá. Y bueno, quedamos a ver si hay en el público personas que deseen hacer preguntas. Por lo tanto, tengo ya a mi colega, el doctor Franklin Gutiérrez, levantando la mano. Doctor Eloy, él es mi colega en la Sala Civil de Cusco, es juez superior. Tengo el orgullo de trabajar con él y lo dejo en el uso de la palabra para que le haga una pregunta. Un gusto, doctor Gutiérrez.
Con el mayor Doctor, de los gustos. buenas noches, la verdad también un gusto, agradecido por su exposición, siempre magistral, lo he seguido en varios videos, conferencias y libros. Gracias. Doctor, un par de preguntas bien concretas. La primera, el tema de la competencia, o sea, tenemos ya casi como 10 o 20 sentencias, tal vez más del tribunal, que han declarado un estado de cosas inconstitucionales. El tema de la lengua, el tema de la salud mental, etcétera. Si hoy día un ciudadano, Juan Pérez, por ejemplo, quiere hacer valer una sentencia por ejemplo, de salud mental, tiene que recurrir a un juzgado, tiene que recurrir a una sala, tiene que recurrir a un tribunal, lo puede hacer en Tumbes, en Tacna, o sea, un poco el tema de la competencia, porque ese es tal vez el factor principal de que no hay digamos, en los jueces ni en los litigantes un conocimiento claro de cómo hacer valer una sentencia del tribunal en un caso nuevo de estado de cosas constitucional. Y tal vez, no sé, voy a tal vez especular, tal vez esa es la razón que haya justificado una sentencia de cosas ilegales, como en Cusco o en otras cortes. Esa es la primera pregunta, doctor Eloy. Y la segunda pregunta, Contestando la primera, querido doctor Gutiérrez, si me permite. gracias, doctor. A ver, lo que pasa es que cuando se plantea un estado de cosas inconstitucional, lo que importa es la fuerza que tiene el carácter de la alta corte. La fuerza del carácter de la alta corte es que en principio no es, perdón, pero a veces esta máquina genera vapor o no. Entonces, lo que va a dar a una pauta la alta corte es que obviamente al ser la cabeza de una pirámide, nos guste o no, uno puede tener independencia como juez, pero los criterios que tiene que seguir son estos, los criterios que han sido establecidos. No, no solamente son criterios para poder juntar procesos en función a lo que resolvió en su momento el tribunal, para los casos que tenía el tribunal. Usted como juez superior. Si se le presenta un caso sustancialmente igual, lo que va a tener es que aplicar la pauta ya establecida por el tribunal. Puede apartarse de esa pauta. Todos sabemos que incluso uno puede apartar de un precedente si entonces hay fórmulas de discrepancia con precedente, pero que no se aparte del precedente, pero también hay el distinguishing y el overruling, ¿verdad? O sea, yo considero que mi caso no es el mismo que generó el precedente, entonces resuelvo otra cosa. Y el overruling es una justificación razonada, razonable, de que yo estoy de acuerdo con el precedente por esto, por esto, por esto. Entonces, entonces, en línea hay una pauta, digamos, como que podemos establecer como regla, entendido regla como conductas que deben sostener en el tiempo, que admite excepciones, ¿no? Pero la regla, en el caso vuestro, es que ya el Tribunal Constitucional a situaciones sustancialmente iguales las ha entendido de una manera, y ustedes, salvo que tengan una justificación muy dura, razonable para ponerse a eso, no les queda otra cosa más que aplicar el criterio establecido por la alta corte. Por eso de ahí el problema de que alguna corte, como con la mejor intención, como la de Huánuco, declare estado de cosas inconstitucional. Porque lo de Huánuco, al no ser una alta corte, obliga a Cusco, obliga a Huancavelica, obliga a Puno, no pues. Pero ustedes sí están obligados por lo que dice el Tribunal Constitucional o por lo que si lo quisiera emplear el mecanismo, ojo que hay procesos constitucionales que nacen y mueren en el Poder Judicial, procesos de acción popular, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si se fijan precedentes o se usa el estado de cosas inconstitucional, entonces el criterio establecido ahí, las reglas establecidas ahí tienen que ser cumplidas por todos ustedes. Salvo que tengan una justificación pura y dura que lleve a eso. ¿Cuándo se puede dar eso? Y con eso termino respondiendo su pregunta. Cuando, por ejemplo, cambió la normativa. Cuando, por ejemplo,
existe un pronunciamiento de mayor protección que da las instancias supranacionales. Aun cuando el Perú está jugando a hacerle el de chico rebelde a la Corte Interamericana, en realidad nuestra misma Constitución dice que hay que entender los derechos en función a las pautas que han interpretado esos derechos organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si usted creía que el derecho al trabajo tenía cierto nivel de protección y la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 17, le ha dado más nivel de protección, entonces, ¡pumba! Ahí sí puede usted dejar de lado el estado de cosas inconstitucional que planteó la Corte Suprema, porque tiene un parámetro convencional. ¿Ya? Pero si no tiene eso, que son justificaciones razonables para apartarse de un estado de cosas inconstitucional, hay que seguir el criterio establecido por la Corte. Y hay que, en ejecución de sentencia, acogerse a lo dicho por la Corte. No sé si con eso contesto su primera pregunta. Sí, doctor, con creces, la verdad, muy agradecido, muy agradecido. La segunda pregunta, no quiero ser abusivo con el tiempo ni con los demás invitados. Bueno, le pido de antemano una disculpa si es que es una pregunta algo atrevida, pero tiene que ver algo personal. Hay una sentencia de Estado de Cosas Constitucional muy famosa, que es la del hacinamiento carcelario. Ah, Y es una sentencia de la doctora Ledesma Narváez. Perdón, mis hijos están gritando. Eh, yo, doctor, leí su voto singular y me pareció mucho más razonado su voto singular, porque en realidad usted dice que debe haber una respuesta dialógica, usted dice que debe haber mayor información numérica, de campo, y estoy de acuerdo, me parece que la ponencia de la doctora Narváez es más que todo teórica y no tanto de campo. Lo que no entendí, doctor Espinosa, es por qué su firma de usted aparece en la ponencia, doctora Narváez. O sea, me pareció que estaban en desacuerdo, pero yo no sé por qué y no estoy si no, me no, lo no, puede. no, es que yo hice un fundamento de voto. Ya, ojo, yo no hice un voto singular, hice un fundamento de voto. Entonces, con lo cual coincido que había que tomar medidas como las que, para los que no conocen la situación en particular, lo que se trataba es que en la época del COVID, con el hacinamiento que tenemos en las cárceles, el COVID se convertía en un no potencial, sino un exponencial espacio para la contaminación. Entonces, se comenzaron a dictar ciertas disposiciones entonces, para buscar que haya gente que estaba, sobre todo con prisiones preventivas, si tenía sentido, entonces que estuvieran en la cárcel en ese momento. O sea, tratar de acabar con el hacinamiento y por eso era gente que se regresara a su casa, gente que se le aplicara otro tipo de restricciones de la libertad personal, sin necesidad de meterlos en cárcel. Esa era la idea. Yo estaba de acuerdo con eso, como actitud. Lo que yo no estaba de acuerdo es la fórmula, con todo respeto a Marianela y su ponencia, voluntarista que se plantea, ¿ya? Porque esto tiene que hacerse de manera planificada, ¿ya? Hacerse de manera planificada, porque si no, al que lo sacas de la cárcel, vas a tener suficiente mecanismo para asegurar, porque todos sabemos que una prisión preventiva es una medida cautelar, que lo que busca es asegurarme un resultado. En este caso, por la prognosis de la pena, que alguien va a poder terminar preso, definitivamente. Pero ¿cuánta gente que basta que esté en la misma cárcel se trepa a los muros y se escapa? Con mayor razón, cuando se han planteado medidas. No sé si en Cusco habrá pasado esto, pero en Lima. En Lima hemos tenido casos escandalosos. El señor Quimper, metido en negocios raros de limpiar dinero, nada menos que a nivel presidencial, y demás de un presidente, y le ponen una medida de detención domiciliaria. Pero obviamente tiene que salir a hacer diligencias, y va con policía. Sin embargo, sin embargo, al señor Quimper
se le antoja tomar un cafecito. O sea, no va de frente después de su diligencia a su casa, que es lo que corre. Se le antoja tomar un cafecito. Y a los dos policías que lo están llevando le dicen, oigan, ¿no tienen ganas de un cafecito? No sé si sería un buen café cusqueño, pero por lo menos, ¿no tienen ganas de tomar un cafecito? Dicen, ¿cómo no, doctor? Muchas gracias. ¿Se corre riesgo o no se corre riesgo? Entonces, no puedo decir que porque viene el COVID no se tomen medidas, pero las medidas tienen que ser medidas estudiadas, debidamente justificadas, con data sostenible. Disculpe que hable en primera persona, pero la primera vez que se hizo un censo de cuánta gente estaba en cárceles y cuánta gente este, era gente que estaba siendo procesada y cuánta gente era gente que ya tenía sentencia, ¿no? Lo promovimos nosotros cuando éramos jefes de gabinete de asesores de Pancho Tábara y contratamos a 12 jefes del INPE para que, pues, ¿quién mejor que ellos para poderse meter a las cárceles? Entonces, y hacer ese censo. Curiosamente, después de que sabes que lo hicimos, todo lo que ha venido es el bolero de Gardel, réplica, réplica, réplica del censo que nosotros hicimos. Y hace mucho tiempo no se, como no se construyen cárceles, tampoco hace mucho tiempo se plantea eso. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, yo no puedo tomar por la urgencia una medida que no tome las precauciones suficientes. Siendo no solamente la magistrada, amiga mía, sino amiga y muy amiga de Fernando, ¿no? Acá somos todos amigos, pero somos más amigos de la verdad. Y lo que nos toca como jueces, ¿ya? Los que hemos sido o los que son, ¿ya? Es asegurar que las decisiones que se tomen, cuando sobre todo esté en juego la libertad, sean decisiones muy bien cuidadas. No podemos tener inostrosas que se escapen, no podemos tener pimpes que se tomen cafecito, ¿no? Entonces, de allí a que yo haya hecho un fundamento de voto, porque creo que las medidas que aprobó la mayoría de mis colegas no tenían las seguridades suficientes. No se había hecho la data suficiente para hacer el cálculo respectivo. Y lamentablemente el tiempo terminó dándome la razón. Yo creo que Gracias. con eso está respondida la pregunta. Sí. Sí, Muchas gracias, gracias, doctor. doctor Roy. Aprovecho para agradecer, doctor Gracias. Murillo, la exposición que nos ha traído el día de hoy. Gracias, doctores. Muchas gracias. No, no, gracias. Para nosotros un lujo con la bondad siempre del doctor Eloy. Jesse nos va a leer una pregunta que está en el chat, tengo entendido. Jesse, ¿la puedes leer, la segunda? Sí, doctor, permítame. La pregunta la formula Abel Méndez. Ya, ¿Es compatible la sentencia que ordena el estado de cosas inconstitucional con el principio de separación de poderes? por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahí soy enfático. ¿Por qué? Porque el juez no deja de juzgar. Lo que hace es le aplica en ejecución de sentencia el mismo fallo a casos que son sustancialmente iguales. No está entrometiéndose en labores de otros órganos u organismos del Estado, que cada cual tiene competencias discrecionales o competencias regladas, no. El juez está para resolver situaciones de incertidumbre o situaciones de conflicto con relevancia jurídica. Para eso está el juez. Y esas pueden ser situaciones de carácter penal, de carácter civil, de carácter administrativo, de carácter constitucional. Entonces, si yo encuentro en un escenario que hay violación sistemática de derechos fundamentales, no hay atención para esto, no me estoy convirtiendo en legislador ni me estoy convirtiendo en gobierno. ¿No? Lo que estoy haciendo es mi trabajo juez. Y aplicando una técnica procesal para extender los efectos de mi sentencia a casos que son sustanciales.
No veo allí donde se rompa el principio llamado de separación de poderes, que es el establecimiento de funciones distintas para organismos diferentes. Y a veces ni siquiera funciones distintas, a veces funciones que son complementarias entre sí. Lo que pasa que normalmente a alguno le toca el diseño y al otro le toca la ejecución. No veo, con todo respeto. Entonces, yo sé que no es un razonamiento unívoco, pero en mi caso sí. Entonces, yo sí creo que puede hacerse. Es más, vean mis sentencias en el Tribunal Constitucional y siempre fui un propulsor de poder recurrir no solo a esta técnica procesal de estado de cosas inconstitucional, sino a otras técnicas interpretativas que también, a las cuales puede acudir un tribunal constitucional ante la violación sistemática de derechos y la omisión de la actuación de las autoridades que tienen que hacerlo en ese. Gracias, doctor Eloy. Me parece que tenemos una pregunta de Darwin Urquizo, él es abogado del Cusco, doctor, y lo dejo en el uso de la palabra para que haga la pregunta. De manera breve, por favor, Darwin, para también no abusar del tiempo que nos está regalando el doctor Eloy. Muchas gracias, doctor. Con todo el gusto. Doctor, un gusto poder conversar con usted. Doctor, muy rápido, muy concreta mi pregunta. Un gusto. Justamente el debate sobre los límites del juez constitucional, realmente es el gran debate del siglo XXI, ¿no? Que se generó después de la Segunda Guerra Mundial. Dworkin, digamos, analizando en este famoso libro Lectura Moral de la Constitución, dice que inclusive, o sea, los precedentes e interpretaciones que han dado los jueces de una u otra manera, forman una moral constitucional, basándose en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Y que inclusive jueces que han podido pensar de manera distinta se han tenido que adecuar al criterio establecido ya por las interpretaciones de la moralidad de la Constitución. ¿Usted cree que en el Perú, con el desarrollo del Tribunal Constitucional, ya podríamos hablar que podría existir una lectura moral de la Constitución? Y si esa lectura moral, si es que se podría decir que existe, puede ser modificada o cambiada al criterio por los jueces que no tienen el cargo de alto rango. Esa es mi pregunta concreta. Gracias, doctor. A ver, dijo que era una pregunta cortita, pero es una respuesta bastante largota. ¿Cuánto tiempo tengo, querido Fernando, para contestar? Ojo, tenemos un lujo, tenemos nada menos que a uno de los magistrados, aquí estoy viendo en el público, querido amigo, entonces, presidente de la Corte Constitucional, del Constitucional Plurinacional de Bolivia, que está con nosotros. Muchas Qué, gracias por acompañarnos, Paul. qué gusto. El doctor Paul Franco está dentro de las personas que está escuchando la conferencia. Qué bueno, Entonces, bienvenido. Un saludo. Doctor, su límite es su tiempo. muchas gracias. Bueno, eso no es lo que yo decía en el libro que fuera mi tesis doctoral, entonces que salió precisamente con sobresaliente, summa cum laude y premio extraordinario. O sea, fue considerada la mejor tesis doctoral en la Universidad de Madrid, que la sustenté durante 2 años. En el Estado constitucional todos tenemos límites, ¿no? Y los límites de un juez constitucional son claramente el mismo texto de la Constitución, convencionalizada, lo que se desprende de esta Constitución. Tenemos que el juez constitucional es autoridad, y al ser autoridad tiene todos los límites que tiene una autoridad, tiene que actuar de manera racional, el control de logicidad que tantas veces hemos enseñado en la Academia de la Magistratura, por ejemplo. Entonces yo no puedo decir que algo es blanco y no es blanco al mismo tiempo. No, no puedo usar un criterio de tercio excluyente, ¿no? Entonces, hay cosas que son así o asá, y no hay situación intermedia. Pero no basta con la racionalidad, hay que dar también paso a la razonabilidad, o sea, que no haya proscripción, que haya más bien proscripción de la arbitrariedad. Tenemos que actuar como autoridades con motivación, tenemos que como autoridades respetar un elemento que es básico, que voy a tenor de la segunda, el primer bloque de preguntas, que es justamente
la separación de poderes, es el criterio no principio, pero criterio. Ahí hay un error de la mala traducción alemana que se hace. Criterio de interpretación que se llama corrección funcional, lo que nuestras madres podrían decir, el viejo dicho, zapatero tus zapatos, o sea, en el Estado haces lo que se te permite hacer, ¿ya? O haces lo que se te determina que tienes que hacer. No haces lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, y otros límites que juegan con el juez constitucional ya van con la naturaleza jurisdiccional de ese función. El juez no resuelve en función, a mí me parece, esto me gusta, el juez funciona en que hay quién tiene derechos, obligaciones, cuáles son las situaciones y relaciones jurídicas que se establecen y si se cumplen con ciertos parámetros para eso. El juez constitucional va a tener que respetar en el tema de los derechos el parámetro convencional. El juez constitucional, entonces, no puede, cuando se le plantea, y esto es un caso gravísimo que se ha dado en Lima, ¿no? Va, el planteamiento que le hace un señor para Isamán, dirigente vecinal de un distrito que podría ser Huancha, pues es Fuente Piedra, en Lima. O podría ser una zona, querido Paul, el Alto, ¿ya? Entonces, el criterio entonces, es que entonces, esa municipalidad se opone, el distrito ha crecido, entonces parte del distrito ahora está en lo que eran las extramuros de la ciudad y parte del distrito ha quedado en una zona de peajes. Has puesto una caseta de peajes en el distrito. Y la gente para pasar de un lado a otro tiene que pagar. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Lima Metropolitana no cumplió en el contrato por hacer las vías alternas que tenía que hacer. ¿Qué resuelve el Tribunal Constitucional? Cuando le están pidiendo para Isamán que se tumben las casetas, que no se pague el peaje y que se viole la cláusula de un contrato ley, que como sabemos en el Perú son cláusulas de intangibilidad y que solamente por eso, como en todo contrato, podrían vulnerarse por un acuerdo bilateral de las partes involucradas, no por alguien de fuera. Entonces, eso es lo que no debe hacer un juez constitucional. Un juez constitucional lo que tiene es que respetar una mínima congruencia procesal. Ya, el juez es el que sabe el derecho. Se habla de iura novi curia como elemento general y para la parte procesal constitucional de la suplencia de la queja deficiente. Pero eso quiere decir que si me están pidiendo que derribe una caseta de peajes, lo que resuelva es que no se cobre, no pudo haberse hecho si yo quería hacer algo, dar como tenemos en algunos barrios cerrados en las diferentes ciudades de nuestro país por los problemas de seguridad ciudadana que vivimos. No se le puede poner una tranca y darle un pase al que es el vecino del lugar para que él sí pueda pasar sin pagar. No se debe, no es obligación de la municipalidad que ha hecho esto, haber hecho verdaderas vías alternas. Entonces, no había alternativas menos gravosas para poder llevar a esto. Entonces, se tiene que respetar el parámetro de congruencia procesal. Yo no puedo resolver algo que no se desprende de lo que me han planteado como pertenencia. Y esto también es aquí voy a hacer entonces, yo no soy médico, tampoco lo es, por lo menos que yo sepa, Fernando. No somos especialistas en genética, no somos especialistas en trasplantes, pero se nos pueden presentar casos donde eso se quiera decidir. Veamos, o casos de situaciones límite. Es lo mismo una eutanasia que la privación de recursos paliativos, no es lo mismo. El caso Estrada no es lo mismo que el caso que acaba de ocurrir hace unos días. La señora Benito, María Benito, lo que tenía era para sostenerse vida de manera artificial. Cuidados paliativos. Eso está permitido en el Perú.
¿Es lo mismo que pasó con Ana Estrada? ¿Ana Estrada son a cuidados paliativos o era eutanasia? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, ni el doctor Murillo ni yo tenemos el elemento en detalle. ¿Qué necesitamos ahí? De un especialista. Para eso existen los peritos, para eso existen los amicus curiae. Entonces, un límite a la labor de un juez, y sobre todo la labor de un juez constitucional, y no olvidemos que en el Perú, por el ejercicio del control difuso, ¿ya? No solo los jueces que ven amparos, habeas corpus, habeas data, son jueces constitucionales, todos son jueces constitucionales. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, y hablando de Working hablaba de que el derecho se podía ya construir hasta construir una moral. Y al construir una moral, entonces siempre había una respuesta posible. La teoría de la respuesta correcta. ¿Es eso así? ¿Siempre en el derecho podemos encontrar una sola respuesta correcta? ¿No hay casos que son difíciles y por no decir trágicos? ¿Hay una respuesta correcta cuando se encuentra a usted, doctor Urquizo, con un aborto terapéutico, donde o vive la madre o vive quien está por nacer? No. Ahí, y esa situación difícil la vivimos quienes hemos sido jueces o quienes son jueces, entonces se tiene que optar por el mal considerado menor en ese momento en una sociedad. Entonces, con todo respeto a Working, que fue toda una verdadera revolución, su pensamiento básicamente en la década de los 80 y los 90, creo que hablar de una moral estática en el tiempo establecida por la acumulación de pensamientos de magistrados que se vaya creando, no. En el derecho todo es dinámico, todo es dinámico. Entonces, lo que vamos a establecer son pautas que después la autoridad correspondiente puede modificarlas. ¿Por qué? Porque surgen nuevas situaciones. Doctor Urquizo, ¿qué resolveríamos si el día de mañana aparece un clon del doctor Urquizo? ¿Cuáles son los derechos del clon del doctor Urquizo? ¿El doctor Urquizo es el clon del doctor Urquizo? ¿Es el doctor Urquizo? ¿Es el hermano del doctor Urquizo? ¿Es el hijo del doctor Urquizo? Porque eso va a generar situaciones y relaciones jurídicas distintas, ¿ah? Y coberturas de derechos diferentes, ¿ah? Entonces, no es tan fácil que nosotros vayamos haciendo de la judicatura un sedimento y eso nos condicione una moral por siempre, con todo respeto a Working, ¿ya? Yo más bien, y lo decía otra intervención, apuesto a un derecho que es una creación dialógica, que se va dinámicamente alimentando con los aportes de todos los que están interesados en una situación específica. Y eso te da una respuesta. Tomando como base, como punto de partida, no como punto de llegada a la Constitución, del desarrollo del ordenamiento constitucional, nosotros los jueces sí construimos, sí creamos. Y esa creación puede ir cambiando con el tiempo. Hay que hacerlo con prudencia, como lo hizo lo está intentando hacer la Corte del Cusco, no hablando de un estado de cosas inconstitucional, sino hablando de un estado de cosas ilegal. Porque asume, ojo, esto no es mi competencia. Yo no puedo ir tan allá en la protección de derechos. Entonces, no creo, le confieso, doctor Urquizo, amigos y amigas, ¿ya? Entonces, que nos podamos manejar con una idea de que lo que llega, llegó para quedarse y no va a cambiar la mentalidad. Las mentalidades cambian. La famosa Corte norteamericana, que es en la práctica un tribunal constitucional, en 1898 tiene una sentencia muy famosa, Plessy versus Ferguson, que establece que hay igualdad formal, pero no igualdad material. Separados, pero iguales. Básicamente el problema era con la población negra, entonces
Hay viviendas para negros, viviendas para blancos. Si la ciudad es pequeña y el transporte no puede tener buses para negros, buses para blancos, hay asientos para blancos y asientos para negros. Esa misma corte, casi 70 años después, o 60 años después, siendo presidente Warren, entonces el Warren, de la corte, saca dos sentencias vinculadas con Brown. En Estados Unidos siempre las sentencias se toman por el primero de los demandantes, el nombre, el apellido no. Contra las pautas que habían en educación. Y esas pautas que habían en educación se proyectaron a transporte, se proyectaron a otros espacios y cambió la mentalidad. Es más, ahí es donde surgen los mecanismos que algunos llaman de acción afirmativa y otros hablan de discriminación positiva. Entonces, no podemos hablar de conceptos que llegan para quedarse y son estáticos. Lo que podemos hablar es que la misma dinámica social, y el derecho es o aspira a ser una ciencia social, entonces involucran que haya un sentimiento constitucional, como decía Smith, sí, pero que ese sentimiento constitucional no dice lo mismo hoy que lo que decía en 1918. Creo, con todo respeto a la gran figura de Working, que ya me gustaría llegar a tener el prestigio que él logró alcanzar, no puede, pues, aplicarse así a rajatabla. No hay soluciones únicas para los casos, ni hay una moral que se consolida y se establece en el tiempo y que no la mueve ni el de arriba. Ya sea el Cristo que construyó Estrada o el que construyó el alcalde distinto. Posterior, Saldívar creo que era, ¿verdad? Entonces, no. Dicho con todo respeto, ¿no? Bien, doctor Eloy, muchísimas gracias. Yo creo que ya nos ha regalado bastante de su tiempo. Hay algunas preguntas que se están quedando ahí en el chat, pero lamentablemente, como usted ha dicho, la tiranía del tiempo y principalmente el respeto por su tiempo. Doctor Eloy Espinosa, Cátedra Cosco, Fernando Murillo, le queda muy agradecido por su tiempo, por lo pedagógico que ha sido usted en compartir sus conocimientos y no estoy seguro de que esta no va a ser la última oportunidad que vamos a contar con usted, con la Con bondad todo. siempre de su tiempo. Gracias por las palabras que ha vertido sobre mi persona y sobre Javier. Lo dejo en el uso de la palabra para que se despida, doctor. Bueno, me he sentido muy a gusto con ustedes. La ventaja del espacio virtual es que nos permite llegar ya no solo a diferentes sitios del país, sino a países hermanos, para escucharnos, para conversar, para poder intercambiar criterios sobre temas, como hemos dicho, el derecho siempre tiene que estar sometido a situaciones dinámicas, pero tiene que también respetar competencias que nos han sido asignadas. Cuando el derecho es activo, es dinámico, es dialogante, pero cuando el derecho busca sobrepasar las competencias de cada cual o busca desconocer los derechos de otros, ¿ya? Para potenciar los de unos frente a los de otros sin justificación razonable, ya dejamos el activismo, ya dejamos la constitucionalización, pasamos a un hiperactivismo y a una hiperconstitucionalización que más que beneficios lo que va a causar, ni siquiera en un largo plazo, sino en un corto o mediano plazo, va a causar una situación de prejuicio y perjuicio, ¿ya? A lo que se quiere proteger. Encantado, querido Fernando, de que se nos pueda invitar en cualquier otra ocasión. Un abrazo para Javier. La universidad es muy grande y no lo veo tan seguido como quisiera, aunque estoy en comunicación relativamente fluida con él. Y bueno, a todos y a todas las personas que han participado de esta actividad, un caluroso abrazo, porque han sacrificado parte de su tiempo, pero repito, muy especialmente para alguien que deja su despacho en una corte de otro país hermano sin duda, pero que nos ha acompañado durante toda la actividad, porque lo he visto presente desde el principio. Un abrazo especial para Paul Franco, que sigue con nosotros hasta ahora.
That's all, folks, como dirían cuando éramos chicos los dibujos animados. Entonces, y hasta otra oportunidad. Un abrazo cusqueño, doctor. Cuídese. Un abrazo desde Lima, de aquí.